En la clase de hoy, la clase número 6, vamos a hablar del ciclo celular y del proceso de replicación del ADN. En la clase pasada ya mencionamos que la célula va pasando por distintos momentos a lo largo de su vida. En un organismo adulto, si bien la mayoría de las células no se dividen, las células que sí lo hacen, por ejemplo las células de los tejidos epiteliales, atraviesan distintos momentos para culminar con la división celular. Entonces tenemos acá presentados todas las posibles etapas por las que atravesará una célula. Como pueden ver, vamos a dividirlas en dos grandes etapas, una llamada interfase y la otra fase M. La interfase a su vez se divide en tres momentos o etapas. La etapa G1, que es cuando la célula está realizando sus actividades especializadas. Si la célula se está por dividir, es el momento en que acumula nutrientes y crece y su actividad metabólica es más intensa. Luego sigue la etapa S, repito, en el caso de células que se van a dividir, será el momento en que se duplique el ADN nuclear y se dupliquen los cromosomas. Esto no significa que se duplica el número de cromosomas, sino que cada cromosoma pasa de tener una cromátida a tener dos, es decir, a estar compuesto por dos moléculas de ADN. En la etapa siguiente, o G2, entonces la célula continúa su crecimiento, ya preparándose para la etapa de división que vendrá luego, y el material genético comienza gradualmente a condensarse. Cuando se hayan cumplido estas tres etapas satisfactoriamente, vendrá la fase M, que incluye la división celular, que podrá ser una mitosis o una meiosis, y la etapa de citocinesis, que es cuando las células se separan, las células hijas, separando sus citoplasmas. Ahí dice 1 hora, es como representativo, eso variará la duración de cada etapa en las células, pero en general la fase M es mucho más corta que la interfase. Y este gráfico se lo puse para agregar, bueno, por un lado en la fase M en general van a encontrar que dice mitosis. Acá me gustó porque está agregado el proceso de meiosis. Cualquiera de los dos puede participar de este ciclo celular, solo que la meiosis queda reservada a una pequeña población de células que se denominan células de la línea germinal, que ya vamos a ver más adelante. Y también quería agregar acá que en la etapa G1, recién yo les dije que la mayoría de las células de un individuo adulto no se dividen. Están como retiradas del ciclo celular, se dice que están en un estado de quiescencia o de reposo, y ese estadio se llama G0, y en algunos casos se puede retornar al ciclo celular continuando con todas las etapas. Ese nombre de reposo que les dije recién en realidad no significa que la célula esté descansando, sino que está justamente cumpliendo con sus funciones específicas. Y aquí en este gráfico del ciclo celular lo que vamos a agregar, a sumar, es algo de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Es como en los distintos momentos del ciclo celular el material genético se presenta con distintos grados de condensación. Ahí vemos en G1 un cromosoma con la cromatina descondensada formado por una única cromátida, es decir, una única molécula de ADN. En la etapa S se irá sintetizando el ADN, es justamente el proceso del que vamos a hablar hoy. Para la etapa G2, cada cromosoma estará constituido por dos cromátidas, es decir, dos moléculas de ADN. Y en la fase M, los cromosomas en su estado de mayor condensación se pueden visualizar como entidades individuales. Bueno, acá lo mismo, un poco más complejo entonces, en las distintas fases del ciclo celular, de arriba hacia abajo va aumentando el grado de condensación, desde la fase G1 hacia la mitosis en este caso, y habíamos dicho que la metafase, que es un momento de la mitosis, es cuando se presenta el mayor grado de empaquetamiento de los cromosomas. Bien, entonces en la clase de hoy vamos a empezar con lo que se conocen como mecanismos genéticos básicos, que son aquellos procesos que involucran al ADN y o al ARN en los mismos.
En esta diapositiva presentamos lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, biología celular, que dice que en los seres vivos la información genética fluye solamente en un sentido. Fíjense las flechas que van de ADN a ARN y de ARN a proteínas. Entonces, ¿qué dice este dogma? Que la información fluye del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. El proceso que explica cómo la información fluye de ADN a ARN se denomina transcripción y de ARN a proteína se denomina traducción. De ellos nos ocuparemos más adelante. Estos dos procesos ocurren en todas nuestras células. Pero vamos a mirar también que sobre el ADN hay un rulito que vuelve y ese proceso se llama replicación. Ese es otro mecanismo genético, es el que vamos a ver en la clase de hoy, y es el que explica de qué manera el ADN produce copias de sí mismo. Este proceso es exclusivo de células que se van a dividir. Y vamos a mirar un poquito la imagen de la izquierda, es lo mismo, solamente que representados en amarillo ahí estaría el núcleo, que es el sitio en donde se va a producir la replicación en los organismos eucariotas. También va a ocurrir allí la transcripción. Va a salir del núcleo un ARN mensajero llevando la información del ADN y gracias al proceso de traducción va a producir distintas proteínas que podrán ser estructurales, enzimas o cumplir con alguna otra función específica como ya mencionamos en la primera clase. Cuando una célula entonces se va a dividir, previamente debe copiar todo su ADN con una altísima precisión y este proceso se denomina replicación del ADN. Bien, vamos a empezar mencionando una de las características del proceso de replicación del ADN, que es bidireccional. Vamos a ver qué quiere decir eso. Cuando la célula, ya sea una bacteria o un organismo eucariota, tiene la orden de duplicar su ADN para dar origen a células hijas, el proceso comienza en una secuencia específica que se denomina origen de replicación. Acá tenemos representado un cromosoma circular único de un organismo procariota, de una bacteria, y podemos ver en ese círculo está indicando la estructura que se comienza a visualizar, que se denomina burbuja de replicación. En ese color gris o azul oscuro está el cromosoma original y en celeste están marcadas las cadenas nuevas de ADN que se están sintetizando. Entonces, esa estructura que se denomina burbuja de replicación y que surge a partir del origen de replicación, que es una secuencia única en procariotas, va a ir avanzando hacia ambos sentidos, en sentidos opuestos. ¿Sí? Ahí lo ven en el dibujo de abajo, las dos flechas indican el avance de esa burbuja. A cada una de las dos mitades de las burbujas se las denomina horquilla de replicación, con una forma de Y, y eso irá avanzando hasta completar la duplicación de todo ese cromosoma para dar origen a dos cromosomas hijos idénticos entre sí e idénticos al cromosoma que les dio origen. Bueno, acá tenemos arriba una fotografía obtenida con microscopio electrónico y debajo un dibujo representando un cromosoma procariota, como vimos recién. Acá en el dibujo sería en amarillo las cadenas de la molécula vieja de ADN y en rojo las nuevas, las que se están sintetizando. Y ahí están indicadas, marcadas las dos horquillas de replicación. Avanzarán hasta terminar de sintetizar todo el ADN para formar dos cromosomas hijos, idénticos entre sí. Como dijimos recién, en la síntesis del ADN se da de manera bidireccional y acá lo que tenemos arriba de todo sería una representación de un cromosoma eucariota que es lineal. Entonces, el proceso se da de manera muy similar a lo que se da en procariotas, pero hay una diferencia, al menos en este punto, es que en procariotas hay un único origen de replicación para todo el cromosoma, pero en los cromosomas eucariotas, que son más largos, aparecen distintas secuencias, origen de replicación, a partir de las cuales se formará una burbuja para cada
uno de esos orígenes. Ahí vemos cómo se formaron, nos muestra 3 burbujas, debajo 2, es como que van avanzando hacia ambos lados, es decir, las 2 horquillas se van abriendo camino y sintetizando un nuevo ADN para finalizar con 2 moléculas de ADN sintetizadas a partir de una, que es la que muestra arriba de todo. Otra de las características del proceso de replicación es que es semiconservativo. Fíjense lo que se muestra en esta imagen son distintos ciclos de replicación. En la primera molécula, sus 2 cadenas representadas en color amarillo, para que las vayamos siguiendo, fíjense luego de un ciclo de replicación, en las moléculas hijas, una cadena es la misma que pertenecía a la molécula original y la otra es nueva, la que está acá de color rojo. Cuando cada una de estas, de este primer ciclo de replicación, se duplica a su vez, tenemos 2 por cada una de ellas, y fíjense como en esas moléculas hijas todavía en algunas se conservan las cadenitas amarillas de la primera, ¿sí? Esto es así porque, bueno, en cada ciclo de replicación, como lo vamos a ver en un ratito, se conserva una de las cadenas de la molécula madre y se sintetiza una cadena nueva. Decimos entonces que el proceso de replicación es semiconservativo. En el interior, entonces, de cada horquilla de replicación se va a llevar a cabo toda la maquinaria de duplicación, o sea, de síntesis de nuevas cadenas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un conjunto de enzimas que se llaman ADN polimerasas. Hay varias, distintas en procariotas y en eucariotas. Para la explicación la vamos a nombrar en singular, pero bueno, no queríamos dejar de mencionar que son varias. Y lo que van a hacer esas enzimas, ustedes saben que las enzimas lo que hacen es catalizar reacciones, es decir, aumentar la velocidad de reacciones químicas. Lo que hacen las ADN polimerasas es sintetizar polímeros de ADN, o sea, cadenas polinucleotídicas. Y lo hacen con ciertos requisitos. Uno de ellos es que actúan en dirección 5' a 3'. Lo que vemos aquí es, a la derecha entonces, sería una cadena vieja de ADN, y lo que está a la izquierda es una cadena que se está sintetizando, ¿sí? Acá vemos cómo se va cumpliendo lo que vimos previamente respecto de la complementariedad de bases. La cadena nueva posee nucleótidos que son complementarios con los de la cadena vieja. Fíjese, citosina con guanina, adenina con timina, y el nucleótido que está entrando lleva citosina complementario con la guanina del nucleótido de la cadena vieja. También vemos en esta imagen el hecho de que las 2 cadenas del ADN son antiparalelas, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, las ADN polimerasas catalizan la síntesis de cadenas de ADN y lo que hacen es ir agregando nucleótidos al extremo 3', fíjense, de la cadena en crecimiento, ¿sí? El nuevo nucleótido, fíjense que ingresa como nucleósido trifosfatado, porque este es un proceso que requiere energía y la energía va a surgir de la hidrólisis de un enlace de alta energía, ¿sí? Un enlace fosfonhidro del nucleósido. Este es un nucleósido que sería como similar al ATP que vimos anteriormente, solo que en este caso, bueno, el azúcar es desoxirribosa y la base es citosina. Pero esos tres grupos fosfato están unidos entre sí con estos enlaces de alta energía, se hidroliza uno y entonces de esa manera el nucleótido con un fosfato es unido al oxidrilo libre que está en un carbono 3' del nucleótido que llegó anteriormente. Entonces podemos ver acá que las ADN polimerasas sintetizan en sentido 5' a 3' y necesitan un molde para ver qué nucleótido adicionar. Y además también vemos en esta imagen que la síntesis de ADN es un proceso endergónico, es decir, que requiere del aporte de energía, y allí vimos entonces de dónde es obtenida. Y acá tenemos el detalle de lo que les decía recién, el enlace entre nucleótidos, tanto de las
cadenas de ADN como de ARN se denomina enlace fosfodiéster. Fíjense, el fosfato que venía unido al carbono 5' del nucleótido que está más abajo, se une por una unión éster al carbono 3' del nucleótido que estaba anteriormente. Bueno, vamos a sumar un análisis entonces al interior de cada burbuja. Recuerden, tanto en organismos procariotas como eucariotas, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos hasta ahora entonces que la replicación del ADN es bidireccional, es decir, a partir de los orígenes se da avanza en sentidos opuestos, es semiconservativa y también vamos a decir que es semidiscontinua. Fíjense que para cada horquilla que está en el interior de una burbuja hay una cadena que se ve acá en forma continua, un trazo continuo, y la otra cadena nueva presenta trazos discontinuos, ¿sí? Son varias flechitas. Acá se puede ver tanto en el dibujo de arriba como en el de abajo. Y esto se debe a que la síntesis del ADN catalizada por las ADN polimerasas solamente puede ocurrir en sentido 5' a 3'. Entonces esto trae un problema y hace que la cadena que está presentada acá con trazos cortados tarde más en sintetizarse y por eso se dice que se hace de manera discontinua o retrasada. Vamos a ver por más detalle en la próxima diapositiva qué ocurre con las enzimas y las proteínas que intervienen y que se meten dentro de cada horquilla para llevar a cabo el proceso de la replicación del ADN. Bueno, en esta imagen tenemos arriba entonces otra vez una burbuja de replicación de un cromosoma que podría ser procariota o eucariota. Fíjense dónde está el origen y vamos a prestar atención a lo que marca el recuadro y vamos a ir a mirar allá abajo, ¿sí? Abajo está el detalle de una de las dos horquillas. Fíjense que a partir del origen de replicación, entonces, como mirábamos recién, en cada horquilla hay una cadena que tiene una línea continua y una que tiene una línea discontinua. Vamos a ver por qué es eso. Y de esta manera vamos a estar dando otra de las características de la replicación del ADN, que es un proceso, se dice, semidiscontinuo. Vamos a ver por qué. Ahora vamos a mirar el detalle de esta horquilla que está acá abajo. Entonces, volvamos un ratito al origen. Allá arriba, ven que del origen se muestra primero un pedacito rojo y luego una línea celeste. En esta imagen de acá abajo vemos directamente la celeste porque ahí se hizo el recuadro para mirar. Y acá vamos a agregar otro requisito que tienen las ADN polimerasas sumado al que tienen que catalizar la síntesis de ADN solo en sentido 5' a 3', de que necesitan un molde, de que es un proceso que requiere energía y además necesitan la presencia de lo que se llama un cebador o primer. ¿Esto por qué es así? Porque las ADN polimerasas necesitan unir el nucleótido nuevo entrando para la cadena nueva, necesitan unirlo a un oxidrilo de un carbono 3' que ya esté colocado allí, ¿sí? Por eso, y ahora los hago mirar otra vez la burbuja allá arriba, ¿ven esos pedacitos rojos? Que acá en la de acá abajo no está, porque en realidad el corte del dibujo se hizo más hacia este lado, más hacia la izquierda. Antes de que esa línea celeste que representa la cadena que está en crecimiento, antes se colocó un cebador o primer, ¿sí? El cebador o primer es un fragmento corto de ribonucleótidos, es decir, es un pequeño fragmentito de una cadena de ARN que va a colocar una enzima denominada primasa previamente a que la ADN polimerasa pueda catalizar el agregado de los desoxirribonucleótidos, ¿sí? Vamos a seguir mirando entonces la cadena de arriba, ¿sí? Ya se colocó el primer, que si bien en esta horquilla no se muestra, allá en la burbuja arriba sí, y va a avanzar cumpliendo con sus requisitos en sentido 5' a 3' con la formación de la nueva cadena. Tiene un molde, el molde se lo proporciona a la cadena vieja y allí va agregando
una nueva cadena que es antiparalela con la cadena vieja y que es complementaria. ¿Sí? Para que la horquilla avance, participan previamente unas enzimas que se llaman helicasas, que lo que hacen es romper los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las bases complementarias de las dos cadenas del ADN. Esa flecha que dice Replication Fork es el avance de la horquilla que ocurre gracias a la actividad de esta enzima helicasa. Bien, vamos a mirar ahora en la cadena de abajo. En la cadena de abajo, si quisiera la ADN polimerasa comenzar a sintetizar, igual que como lo hizo en la cadena de arriba, fíjense con qué problema se encontraría, porque en este caso tendría que sintetizarlo el nuevo ADN en el sentido de 3' a 5' para poder hacerlo de manera continua, igual que la de arriba, y solo esperar que la horquilla se abra. Bueno, la cuestión es que no puede hacerlo porque su único sentido de síntesis es de 5' a 3'. Entonces, lo que tiene que hacer es hacerlo en fragmentos, ¿sí? En fragmentos que se denominan fragmentos de Okazaki. ¿Por qué en fragmentos? Porque para cada nueva apertura de la horquilla es como que tiene que ir hacia atrás, esperar la adición de un primer o cebador y luego colocar un pedazo de ADN. Se abrirá otro tramo de la horquilla, irá otra vez para atrás, se espera que se coloque un nuevo cebador y va a poner un nuevo fragmento de ADN. Lo que tenemos acá representado ya son 3 fragmentos de Okazaki, o 4, que fueron colocados en pasos previos de apertura de esta horquilla. Y así irá avanzando, fíjense, ahora volvemos a la burbuja, a medida que se abra la horquilla, ¿sí? La cadena de arriba lo hace de manera continua y la de abajo, en este caso, lo hace de manera discontinua. Por eso decimos que el proceso es discontinuo. Entonces, se están sintetizando para cada una de las cadenas viejas de ADN, se están sintetizando nuevas cadenas que son antiparalelas con cada una de ellas y complementarias. Dijimos entonces que las helicasas van abriendo esas horquillas, rompiendo los puentes de hidrógeno. Esto genera una tensión en el enrollamiento y acá actúan otras enzimas que se denominan topoisomerasas, que justamente lo que hacen es liberar la tensión del enrollamiento, cortando una o ambas de las cadenas de manera reversible. Y además, entonces, vamos a decir que una vez que ha avanzado la replicación del ADN, queda el problema de que han quedado fragmentos de ARN, ¿sí? No pueden quedar como parte de la cadena de ADN nueva. Entonces, una adenopolimerasa tiene esa función particular de remover, es decir, de quitar esos cebadores, esos primers, y rellenar los huecos que quedan con nucleótidos de ADN, es decir, con desoxirribonucleótidos. Y luego va a participar otra enzima que se llama ligasa o ADN ligasa, que va a sellar, va a unir los fragmentos entre sí. Esto sería entonces un resumen de lo que ocurre en cada una de las horquillas de replicación. ¿Qué va a pasar cuando se finalice todo? Entonces se van a formar 2 moléculas hijas, cada una tendrá una cadena vieja y una cadena nueva, y vamos a volver a mirar la burbuja. Entonces, para cada horquilla, una se sintetiza de manera continua y así se denomina cadena continua o adelantada, y la otra se denomina cadena retrasada, rezagada o discontinua. ¿De qué va a depender esto entonces? De, a partir del origen de replicación, cuál fue el extremo que quedó expuesto en la cadena vieja, porque eso determinará qué extremo tendrá en ese lugar la cadena nueva, que será antiparalela con la vieja. Bueno, acá en esta imagen vamos a agregar que cuando se forma la horquilla quedan las 2 cadenas de ADN separadas, fueron separadas gracias a la acción de las helicasas, y esto le da una cierta inestabilidad
para lo cual unas proteínas que se llaman proteínas de unión a cadena simple contribuyen a mantener estable el complejo mientras dure la replicación. Y lo que vemos ahí entonces en las dos cadenas, la acción de la primasa, en realidad la primasa es una ARN polimerasa porque agrega esos cebadores o primers, recuerden entonces que son ribonucleótidos, que son necesarios para la acción de las ADN polimerasas. Las ADN polimerasas no pueden catalizar la síntesis de fragmentos de ADN desde cero, sino que necesitan agregar los nucleótidos a uno que ya esté colocado, ¿sí? A un pequeño fragmento de doble cadena. Y eso es lo que hace la primasa. Y en la imagen de abajo entonces vemos como una vez colocados los cebadores, ahí sí, las ADN polimerasas pueden ir agregando los nucleótidos, como lo vimos ya en las imágenes anteriores. En este caso, fíjense, entonces la de arriba será la cadena continua, porque va del sentido 5' a 3' en la síntesis de la cadena nueva. Y la de abajo tendrá que hacerlo en fragmentos para respetar su sentido de síntesis, que es, repito, siempre de 5' a 3'. Bien, entonces como les dije hace un ratito, acá tenemos en la próxima diapositiva las proteínas y las enzimas que intervienen en la replicación. Todas estas enzimas y proteínas que ya fueron nombradas a medida que explicábamos el proceso. Bien, entonces habíamos dicho que la duplicación del ADN es un proceso que necesita de mucha precisión y de hecho lo hace con altísima fidelidad. Y esto es debido en parte a que las ADN polimerasas, además de su capacidad de síntesis, de catalizar la síntesis de ADN, tienen una capacidad de autocorrección cuando colocan un nucleótido y está mal apareado. Lo pueden quitar gracias a una actividad que tienen que se denomina actividad exonucleasa 3', 5' y colocan el correcto. Si pasaran errores de la replicación que son muy poco frecuentes, existe una maquinaria de reparación de apareamientos erróneos y además de esto puede haber otros daños y alteraciones que se produzcan en el ADN y para eso existe un conjunto de enzimas específicas que secuencialmente corrigen, por ejemplo, alteraciones que vamos a ver ahora como las despurinaciones, desaminaciones y la formación de dímeros de timina, entre otros. La molécula de ADN, como cualquier otra molécula, puede sufrir alteraciones, por ejemplo, por causas ambientales. Ahí tenemos dos ejemplos. En el ejemplo A se muestra cómo puede perder una purina, en este caso una guanina, es decir, esa alteración se denomina despurinación. Y en el caso B muestra una desaminación, en este caso la base citosina pierde un grupo amino transformándose en la base uracilo, una base que es propia del ARN pero no del ADN. En cualquier caso, en ambos ejemplos, estas alteraciones van a traer consecuencias si no son reparadas. Bueno, en esta imagen vemos tanto para la desaminación como la despurinación la importancia de que estas modificaciones sean reparadas, ya que si se dejan de reparar, muchos de estos errores llevarán a la sustitución de un par de nucleótidos por otro, como resultado de un apareamiento de bases incorrecto durante la replicación o directamente a la delesión de uno o más pares de nucleótidos en la cadena hija después del proceso de replicación, como nos muestran estas imágenes. Otra alteración que puede ocurrir es la causada por la radiación ultravioleta de la luz solar, que también daña el ADN y promueve enlaces covalentes entre dos bases pirimidina adyacentes, formando, por ejemplo, el dímero de timina, que es el que estamos viendo en esta figura. Entonces, el dogma central de la biología molecular dice que la información en los seres vivos fluye únicamente desde el ADN al ARN
y en el caso de los ARN mensajeros, del ARN a las proteínas, ¿sí? Es decir, las proteínas son sintetizadas, son producidas utilizando la información que trae el ARN mensajero, que a su vez copió del ADN. Si hay alguna alteración, es decir, una mutación en el ADN que no ha sido corregida, el ARN copiará y llevará esa alteración en la información, es decir, en la secuencia copiada de nucleótidos. Ya vamos a ver en la clase que viene cómo se produce el proceso de transcripción. Entonces el mensaje que llevará será diferente y la proteína que se sintetice también será diferente. Podrá ser más corta, podrá faltarle algún aminoácido, y esto, en algunos casos, puede llevar al desarrollo de alguna enfermedad porque esa proteína no sea funcional o esté ausente. Pero vamos a aclarar aquí también que gracias a las mutaciones se han producido a lo largo de millones de años cambios y diversidad de proteínas que hacen a la variabilidad entre las poblaciones y entre las distintas especies que son necesarias para que ocurra el proceso de la evolución biológica.